En el año 2016, todo el mundo quedó fascinado con la serie original de Netflix, Stranger Things. Creada por Matt y Ross Duffer, el programa de 8 capítulos dejó instantáneamente una huella en el colectivo gracias a su exposición de la cultura audiovisual de los años 80, junto a una naturalidad y carisma de sus personajes principales que nos hicieron añorar indudablemente esa época analógica en donde pasear por bicicleta, tener interminables partidas de juegos de mesa o combatir seres de otras dimensiones pareciera ser de lo más sencillo y divertido. Y ahora, 6 años más tarde y hasta con una pandemia mundial de por medio, los hermanos Duffer decidieron arriesgarlo todo para hacer de su cuarta y penúltima temporada un impresionante evento de verano. ¿Acaso Stranger Things 4 es la mejor temporada de todas hasta el momento? Pues acompáñenme a descubrirlo en este nuevo episodio de Planeta Terror Podcast. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Terror Podcast, un programa dedicado al género del terror en sus diferentes presentaciones. Mi nombre es Iván y me da mucho gusto que estén nuevamente acompañándome en el episodio número 64, con una temática que no necesita una presentación. Ya simplemente con escuchar esa música de introducción sabrán de lo que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Si al igual que yo y millones de personas alrededor del mundo tienen Running Up That Hill en un loop infinito, reproduciéndola una y otra vez en su plataforma de música favorita, pues digamos que están en el lugar indicado. Aunque les soy sincero, me gusta mucho más la versión de Placebo, que hicieron un cover hace miles de años y de hecho yo conocí la canción por ellos. Pero sí, vamos a estar hablando, discutiendo, diseccionando la cuarta temporada de Stranger Things en un episodio que ni siquiera estaba previsto en el line-up de este podcast. Es más, ni siquiera tenía la mínima intención de ver la cuarta temporada por motivos muy variados. Personalmente creo que desde la segunda temporada ya la serie iba en un declive y episodio tras episodio fui perdiendo el completo interés. Esos personajes que me enamoraron en un principio se empezaron a convertir en insoportables y me empezaron a bombardear estos cuestionamientos con respecto a la duración de la historia. ¿Qué tanto más se podría alargar? ¿Hasta qué punto la serie dejaría de favorecerse de la nostalgia ochentera o del carisma de sus pequeños actores que ya los vimos crecer y ya no son nada pequeños? Sinceramente, cuando terminé por primera vez la tercera temporada, sí sentí que ya no había necesidad de extender ni explorar
nada más. Ya habíamos visto suficiente de la historia de Eleven, del Upside Down, de los villanos y estos personajes que sí, en su primera temporada se volvieron entrañables, pero conforme pasaron estos años, el desarrollo de muchos de ellos pasó a un segundo plano, así que digamos que no había ningún tipo de emoción de mi parte por ver esta última temporada, y hasta se los comenté, no sé, en algún episodio de estos tantos que he grabado, que no pretendía verla. Pero todo esto cambió durante ese fin de semana de estreno del primer volumen, que si mal no recuerdo fue a finales de mayo. Y sí, mi estado mental fue de ok, vamos a sentarnos a ver ese primer capítulo, vamos a darle un chance. Y ya de esos primeros minutos iba a depender si continuaba o no viendo la temporada. Y también estaba un poquito influenciado por esos buenos comentarios que empezaron a salir en mi homepage de Twitter esa misma mañana, creo que fue el sábado. Y un tanto por la presión social de evitar estos spoilers a toda costa. Y lo que sucedió después de ver ese primer episodio, pues fue hasta inevitable. Quedé muy muy enganchado. Y lo único que quería era seguir viendo más y más y más. Y fue eso, justamente lo que hice, terminar la temporada en 2 días nada más, el volumen 1. Y sí tuve como esa necesidad del binge que no había sentido desde el año pasado con la de Misa de Medianoche, Midnight Mass, que sí fue la última serie que así vi de corrido. Otra excelente serie que tiene la plataforma de Netflix, que si no han visto se las recomiendo mucho. Y creo que ya a 2 semanas de haber procesado ambos segmentos de esta cuarta temporada, sí les puedo asegurar que estamos ante la mejor temporada, la más oscura, la más madura, la que tiene muchos más elementos que todo fan del cine de terror va a disfrutar, se los aseguro. Y sobre todo porque ya no se trata de replicar esta fórmula nostálgica de sus primeras 3 temporadas. Ya los Duffers aceptaron el hecho de que tenemos un grupo de personajes ya crecidos, adolescentes, y que era momento, ¿no?, de salirnos de ese mismo contexto de Hawkins, de explorar mucho más la psique y el comportamiento de estos personajes que sí, ya hemos visto crecer y que ya no queremos ver esas mismas narrativas infantiles, por decirlo así, sobre todo con los 5 personajes principales. Y estoy muy contento con el resultado, con los riesgos que se tomaron, desarrollar otras relaciones, introducirnos a nuevos personajes e hilar todo lo sucedido en la línea temporal para comenzar a darle y llegar a ese cierre que, aparte de necesario, ya es imposible seguir alargando esta historia. Sin duda, creo que el preámbulo para la temporada final va a ser, o pinta para ser, algo descomunal. Pero bueno, antes de comenzar a desmenuzar lo que personalmente considero que hacen de esta cuarta temporada la mejor de todas, sí les voy advirtiendo que es un episodio con full spoilers. Aunque estoy casi seguro que si le están dando play a este episodio es porque ya vieron la cuarta temporada. Y también la estructura del episodio va a ser un tanto distinta a la que ya se ha establecido con los episodios anteriores. No es un episodio de recomendación, ni voy a estar haciendo como un análisis ni nada por el estilo. Más bien quiero ir puntualizando estos aspectos de la cuarta temporada que me gustaron mucho, que se me hicieron interesantes, novedosos. Obviamente muy en la línea de lo que yo disfruto más, que es el cine de terror. Por lo que seguramente voy a estar omitiendo hablar de varios personajes o de varias subtramas que no llegaron a movilizar nada en mí, que personalmente podría ser que son relleno para la serie, pero estoy consciente de que algunas personas, pues ese es su target, ¿no? Y tampoco es un episodio para empezar a discutir
teorías ni resumir nada de lo que sucedió. No creo que me alcanzaría el tiempo de este episodio, una media hora para poder resumir 9 capítulos que en su mayoría tienen una duración de más de una hora, y ese capítulo final que dura 2 horas y media, pues no me alcanzaría el tiempo. Y para pasar al siguiente segmento, los dejo en compañía de Metallica y esta canción que ya se ha convertido en todo un suceso viralizado y prohibido tirar hate a estas nuevas generaciones que están descubriendo a la banda gracias a Stranger Things 4. Recuerden que las reproducciones, la venta y regalías de la canción pues beneficia directamente a la banda. Entonces, si son fans, pues deberían sentirse felices por ellos. Y quiero comenzar obviamente señalando esta esencia e influencia que tiene la cuarta temporada con una de mis franquicias de terror favoritas de todos los tiempos, que es Pesadilla en Elm Street de Wes Craven. Esta serie incorpora de una manera hasta muy evidente muchas de las características y singularidades que tiene este slasher ochentero, desde los elementos visuales, artísticos y fantásticos que caracterizan a Nightmare on Elm Street, donde la realidad a veces empieza a fusionarse con la ficción. La forma en la que el villano de Stranger Things 4 acecha a sus posibles víctimas pues es muy similar a la de Freddy Krueger, pero lo que beneficia a Stranger Things 4 es que tiene una muy singular carga emocional, porque estamos hablando de un formato estilo serie, entonces tenemos el tiempo suficiente para ir conociendo y hasta encariñándonos con cada una de estas víctimas, algo que pocas veces sucede en los slashers, sobre todo en los slashers de los 80s, teniendo incluso dentro del listado de posibles víctimas a un personaje principal de la serie, al que ya todos conocemos y queremos mucho, y que para mí es el personaje que se llevó esta cuarta temporada, que obviamente estoy hablando del personaje de Maxine, de Max. Y al igual que en Elm Street, cada uno de los integrantes del body count de esta cuarta temporada tiene toda una antesala para su escena de muerte, unos set pieces que hacen alusión a algún momento traumático de su infancia o de su niñez, o momentos que están siendo acechados psicológicamente por Vecna, que los tortura, que los manipula y que hasta los llega a acorralar, dejándolos sin ninguna otra opción más que rendirse ante este poderoso villano. El modo en que Vecna opera, manipula y termina a sus víctimas me pareció muy excepcional, a pesar de que sí hay mucho de Elm Street, de Freddy Krueger en él. Ese primer asesinato fue bastante violento, intrigante y marcó la pauta para el resto de la serie. Me pareció también algo sorprendente, y parte del éxito de esa primera muerte también es que el personaje de Chrissy estuvo muy bien desarrollado, a pesar de que solamente aparece en un solo episodio, pero la huella que dejó gracias a esas escenas compartidas con el personaje de Eddie son inigualables. Yo soy 100% Team Chrissy y me da un poco de tristeza que han desechado a este personaje tan rápido, pero esos últimos minutos del primer episodio de la temporada fueron los que me engancharon y me dejaron queriendo ver más. Me gusta que el modo de operación de Vecna para matar a sus víctimas sea un evidente homenaje a la muerte de Tina en Pesadilla en la calle Elm. El ver el cuerpo de estos personajes levitando y desafiando todas las leyes de la física, el ver cómo sus extremidades se empiezan a romper como si se tratara de un muñeco de palo,
fueron escenas de muerte muy perturbadoras, a pesar de que sí se hace este uso de efectos visuales computarizados, pero aquí lo perdono por todo lo previo que vemos antes de la escena de muerte, como Vecna empieza a acorralarlos, como se hacen unas pequeñas chase scenes, al menos en el caso de Max y de Chrissy. Y con los otros dos chicos, pues las muertes me parecieron novedosas e interesantes porque el aftermath es muy distinto al de las escenas de Chrissy o de Max. Y ya que estamos hablando de Max, me parece muy pertinente comenzar a platicarles de lo emocionante que es el episodio de Dear Billy, el mejor de toda la temporada. Esos últimos 15 minutos me dejaron sin palabras, al borde del asiento. Y yo sé que hay muchas personas que difieren con este giro que le dieron al personaje de Max, pero recordemos que no solamente está lidiando con las consecuencias de la pérdida de su hermano mayor. Aparte también es una sobreviviente de abuso y de maltrato infantil por parte de su hermano y de su padrastro. Y digamos que todo este trauma que no está siendo tratado de una manera correcta, pues ya está repercutiendo en la forma en la que ella interactúa con sus compañeros, con sus amistades. La vemos durante los primeros capítulos aislarse de todos ellos, lo que la hace convertirse en un blanco fácil para Vecna, que sí, esta presencia pues significa de cierta manera una personificación de los traumas del pasado, tal y como lo es Freddy Krueger. Y Vecna se aprovecha de esta inestabilidad emocional que tiene Max, de sus miedos, lo que llega a dar pauta a esta secuencia en la que Vecna y Max se encuentran por primera vez y es una locura, desde la música, la ambientación, la construcción de ese set. Son unos minutos de mucha tensión y sí hay mucho en juego, porque si algo nos demostró esta nueva temporada de Stranger Things es que nadie está a salvo. Creo que a todos nos hicieron agonizar con esa pausa que hacen durante el episodio de no saber qué sucede realmente con Max. Qué gran manera de jugar con el espectador, con nuestras expectativas y la manera en que nos atormentaron a todos con esa casi muerte. Vaya, esa escena en Dear Billy para mí va directito a la sala de la fama del horror, de las series de horror y hasta películas de horror. Y ya para el segundo encuentro de Vecna con Max, pues ¿qué les puedo decir? Aunque la ejecución es similar a la anterior, el resultado no lo fue y me resultó muy desgarrador ver esa escena de muerte. Porque sí, en realidad pues murió Max por algunos segundos y me da mucha curiosidad de saber qué es lo que van a hacer con este personaje. Porque sí, esos últimos minutos en donde Eleven entra a la mente de Max y no ve nada, pues digamos que nos están poniendo ya ahí unas alertas. Solo espero que la forma en la que despidamos o no a este personaje pues resulte menos triste. No sé si ya los hermanos Duffer lo hacen a propósito y desde la muerte de Barb están tratando cada temporada de darnos esas muertes de las que todo el mundo está sufriendo, como la de Barb, como la de Billy, la de Eddie en esta temporada, Chrissy. Vaya que nos han mostrado momentos llenos de mucha emoción y una tristeza absoluta al ver a estos personajes partir. Y otro de los personajes claves de esta cuarta temporada es Nancy, quien toma las riendas, se autoproclama como la líder del grupo, la Final Girl por excelencia. Participa de manera muy activa en la investigación del pasado de Vecna. La vemos desarrollando una bonita amistad con el personaje de Robin. Y nuevamente empieza este triángulo amoroso entre Steve y Jonathan y ella. Pero afortunadamente este personaje ya no está definido por la relación o por ser el interés amoroso. Siento que ha tenido una gran evolución
en comparación con la primera temporada. Y es un personaje al que el público le ha ido agarrando como un cariño especial conforme pasan estas temporadas. Nos sigue demostrando que es la persona más capacitada para liderar a este grupo. La vemos menos temerosa, más decidida, mucho más intuitiva. También protagoniza excelentes momentos durante esta cuarta temporada y creo que es su mejor temporada de Nancy. Y solo espero que los hermanos Duffer continúen por esta línea, porque en ese último capítulo sí me hizo falta ver más de Nancy, de Robin y Steve, que quedaron un poco fuera de foco cuando son atrapados por estos monstruos en el Upside Down. El personaje de Steve sigue haciendo de las suyas y nos sigue demostrando que ese carisma que lo caracteriza es nato y continúa ganándose el cariño de los espectadores, al grado que los Duffers recibieron varias amenazas vía redes sociales por esta idea que se tenía que el personaje no iba a sobrevivir la cuarta temporada, lo que hubiera causado un revuelo por todas las redes sociales, especialmente en Twitter. Y les voy a dejar esta opinión aquí al aire. Personalmente creo que su suerte está a punto de acabarse y posiblemente lo vamos a ver o bien sacrificándose por el grupo o muriendo de una manera heroica, ¿no? Durante el transcurso de la última temporada. Estoy más que seguro. O podría suceder que los hermanos Duffer se decidan a darle ese final feliz que él tanto anhela y que lo expresó en el penúltimo capítulo, en el de... no me acuerdo cómo se llama el título. El personaje de Eddie también fue otro de los aportes más exitosos de esa nueva temporada, aunque sí creo que tuvo como el mismo efecto Steve durante la primera, como es que en sus primeras escenas lo encasillaron como cierto personaje cretino y hasta un tanto abusador y cierra la temporada de una manera impresionante, como un héroe caído, un personaje que muere siendo incomprendido por Hawkins, por la sociedad de Hawkins, y que recibe un odio que no merece. También Eddie viene a reemplazar de cierta manera a Steve y la relación tan estrecha que tiene con el personaje de Dustin. Y tanto Steve como Eddie y Dustin siguen siendo ejemplos muy claros de personajes que, a pesar de sus defectos, siguen siendo muy bien recibidos por la audiencia, llegando a eclipsar al resto del reparto. Y en algo en lo que vamos a coincidir seguramente, tanto ustedes como yo, es que se le prestó muy poca atención a personajes como Jonathan, como Will, como Mike, que principalmente protagonizaron al grupo menos interesante de ver y de seguir. Como que los tres personajes estaban muy dispersos y las personalidades nunca llegaron a complementarse hasta el momento en el que llegan a rescatar a Eleven. Y sí, estoy seguro que si no fuese por el personaje de Eleven, fácilmente podríamos calificar a estos tres y al otro amigo de Jonathan, que no recuerdo el nombre, como de puro relleno. Pero ojalá los veamos reencontrar ese lugar e importancia durante la producción de los futuros capítulos. Porque al menos en el caso de Will y Jonathan siento que hay complejidad en ellos y que falta explorarlos aún más. Solo que en esta ocasión no hubo el suficiente interés por parte de los escritores para contarnos esas historias. Y antes de que pase ya a mi último punto del episodio, que sería platicarles un poquito lo que sentí con respecto al personaje de Eleven, el Nina Project y todo lo sucedido en este nuevo laboratorio, así como su historia con Vecna, con el número 1. Quiero compartirles un par de datos que estuve ahí recopilando en internet y que se relacionan mucho con la comunidad del horror, y seguramente algunos datitos que les van a sacar por lo menos una sonrisa y unos easter eggs que pude notar mientras veía la serie. El primero de ellos es que el personaje de Chrissy fue nombrado así debido a este personaje
icónico, la primera víctima en la película de Tiburón, que también se llama Chrissy, y ambas comparten el primer puesto del body count en sus respectivos formatos. Aparte de que la muerte de Chrissy en Tiburón traumó a muchas generaciones, incluida la mía, y estoy seguro que muchos de nosotros nos hizo dudar más de una vez antes de entrar a nadar al mar abierto o a una bahía o incluso a un río. El personaje de Victor Creel es interpretado por, obviamente, la leyenda Robert Englund, y durante las secuencias de los flashbacks podemos encontrar pequeños homenajes a cintas clásicas y novelas de terror, especialmente de Stephen King, dentro de los pasillos, los corredores y el ático de la casa de los Creel, de la familia Creel. Hay objetos que hacen ilusión a Black Christmas, a Carrie. La ubicación de la casa se asemeja mucho a la de el cementerio de mascotas. Además que en la escena en la que Nancy y Robin caminan hacia la celda de Victor Creel, es casi una secuencia idéntica a la secuencia introductoria de Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes. Y también tenemos unos cameos muy especiales, como el de la máscara de Michael Myers, que es usada por Eddie cuando intenta escapar de la ciudad, que es la misma máscara que usa Max en el episodio 2 o 3 de la segunda temporada, el episodio de Halloween. También podemos observar pósters de Tiburón, de Teen Wolf, que los vemos tanto en el cuarto de Will como en el videocentro donde trabaja Steve y Robin. Y se puede ver en el fondo del cuarto de Susie, la novia de Dustin, una muñeca muy parecida a Annabelle. Y por último, en esa escena final en la que Nancy le dispara a Vecna durante el episodio de Piggyback, Vecna cae por la ventana tras el impacto de la bala, y después cuando bajan por las escaleras para ver qué sucedió con el cuerpo, pues este ha desaparecido. Es un homenaje muy evidente a lo sucedido en Halloween de 1978, algo que ya ha sido referenciado en muchas ocasiones en diferentes películas, pero siempre me genera un gusto ver esta icónica escena siendo repetida, siendo replicada. ¿Y qué sucede con el personaje titular de la serie? La responsable de que estas cosas extrañas estén sucediendo en Hawkins. Pues nuevamente vamos a tener al personaje de Eleven como en un limbo entre la búsqueda de su identidad. La vemos que está en esta nueva escuela, viviendo una nueva vida, y ahí es donde empieza a recibir un bullying, un acoso muy al estilo Carrie White, y da tristeza verla. Ella también está lidiando con la pérdida de su figura paterna, y sabemos y entendemos que la palabra normal no es una característica de Eleven o de Jane. Y la segunda mitad de la temporada la vamos a ver intentando recuperar estos poderes muy al estilo Charlie McGee en Firestarter. El personaje de Matthew Modine sigue vivo y somete a Eleven al proyecto Nina para que ella pueda, pues, volver a obtener estos poderes. Y no quiero que me lo tomen a mal, pero le he ido perdiendo el interés al personaje, a pesar de que sí sigue siendo el que tiene mayor duración en pantalla y sigue siendo el eje central de la historia. Pero parece ser que conforme pasan los años, Millie Bobby Brown va perdiendo como ese encanto y esa chispa que la caracterizaban. Y al día de hoy, el personaje de Eleven solamente la vemos repitiendo el mismo ciclo una y otra vez. Cada una de las 4 temporadas ha terminado casi que de la misma manera, con Eleven llevando a sus poderes a un nivel superior para poder combatir al villano en turno. Sí, sigue siendo un personaje interesante, y Millie Bobby Brown sigue siendo una gran actriz de acción, pero ya urge un cambio. Urge poder verla en una faceta distinta, en donde ya no se le vea como un simple objeto o un simple armamento. Sí necesita ir encontrando esa voz, y ojalá que ya dejen de ligarla con el personaje de Mike,
porque siento que el potencial también ha ido disminuyendo gracias a eso. Y ojalá que para esta quinta y última temporada ya no la separen del grupo principal. Yo creo que ya tuvimos suficiente de su pasado y los secretos que se nos fueron revelados en el episodio de la masacre de Hawkins, que ya hasta en un punto me había angustiado de pensar que Eleven había sido la causante de esa matazón de niños. Y bueno, ya para ir dándole cierre a este episodio de manera muy general, la temporada número 4 de Stranger Things se caracteriza por tener un guión muy fresco, muy original. Los Duffer Brothers parecen haber aprendido de sus errores anteriores y estuvieron muy determinados en presentarnos una temporada sangrienta, divertida, emocionante, muy emotiva, e indudablemente lo han conseguido, respaldados de una mega producción, una de las series de streaming más caras que se han producido en estos últimos años y que le sigue dando visibilidad a estas jóvenes estrellas, estos pequeñines que hace 6 años eran unos niños y ahora son todos unos jóvenes adultos, y que también vino a revivir la carrera de estas estrellas olvidadas de los 80s, de los 90s, como Winona Ryder. Y este es el momento en el que ustedes me platican o me escriben o contestan la encuesta de Spotify para saber cuál fue su momento favorito de esta cuarta temporada. Y por mi parte eso ha sido todo. Nos escuchamos la próxima semana en un episodio que todavía aún no decido. Estoy ahí debatiendo entre si me gustaría recomendarles la nueva película de Netflix que se llama Incantation, o alguna de estas que he visto a lo largo de estas 3-4 últimas semanas. Pero bueno, no se olviden de seguir las redes sociales oficiales del podcast en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, etcétera. Y también pueden puntuar o valorar el podcast en Apple Podcasts, Spotify o cualquiera que sea la plataforma de tu preferencia. Que tengan una excelente semana. Bye.